vamos a desarrollar un seminario que tiene que ver con la presentación y el intercambio de ponencias de investigación social respecto de lo que pasa en la situación ambiental. En este caso, con lo que nosotros llamamos el desafío de sanear el río Reconquista. Una de las perspectivas que nos parece muy importante y que desde Innova nosotros intentamos implementar y desarrollar en nuestros proyectos tiene que ver con la participación de la comunidad involucrada con esta temática. Muchas veces pasa desde los espacios académicos, desde los espacios más universitarios, que está muy escindido de las realidades sociales concretas. Es decir, como si el conocimiento se construyera en las universidades y muy lejos de la realidad de los barrios, de los problemas concretos, ¿no? Esta perspectiva es una perspectiva que tiene tiene que ver con construir una rigurosidad científica, pero hacerla desde un enfoque diferente, en la que lo que se recupera son las voces de las personas, pero unas voces activas, es decir, voces que empiezan a decir, esto es lo que a mí me pasa, yo le pongo números a la realidad que vivo, y a partir de ponerle números y entender cuál es la realidad que vivimos, poder pensar en transformarla. En definitiva, tiene que ver con pensarse en un lugar más activo. La experiencia del IBP es una experiencia de un índice de precios. El IBP es índice barrial de precios. Es un indicador de precios que en su momento se construyó para dar datos fieles sobre los precios, sobre el aumento de precios, sobre la inflación. Nosotros, desde la investigación acción participativa, replicamos una experiencia que era la que hacía el Estado. Cualquier experiencia de saber riguroso y científico, lo que tiene como premisa básica es que cualquier otro lo puede replicar y llegar a los mismos resultados. Un problema principal es que en realidad es gente, o sea, los vecinos no están acostumbrados a hacer este tipo de experiencias. Saben en realidad cuánto vale el azúcar, saben cuánto vale la yerba, saben que la inflación existe, saben que la pobreza existe. Tal vez no tiene estos temas más técnicos, y lo interesante es también darle valor a estos otros saberes en realidad, porque son saberes sobre los que incluso se construyen estos otros saberes técnicos. Pero bueno, eso también es un proceso que los mismos actores tienen que ir siguiendo en el proceso de investigación, irse capacitando en temas más técnicos. La segunda experiencia que les quería comentar es una experiencia que nosotros hicimos con Humalá, de relevar la experiencia de las mujeres en general, de todas las mujeres, respecto de situaciones de violencia contra las mujeres y de acoso callejero. En principio, al igual que el IBP, la llevaban adelante, por eso estamos hablando de casos de investigación acción participativa, las mismas involucradas. Las mismas personas que hacían las encuestas eran las mujeres y se las hacían obviamente a mujeres. Y el hecho de que el relevamiento, las encuestas las hicieran las mismas mujeres, tiene muchísimas más ventajas. En un primer lugar es este tema de la confianza, y en otro lado también da mucha ventaja en cuanto a la elaboración misma del cuestionario. Para sintetizar en el recorrido de estas experiencias, hay 2 o 3 elementos que han sido centrales. La primera es la recuperación de los sujetos, es decir, los sujetos en lugares activos. Empezar a pensarnos como parte de la posibilidad de diagnosticar lo que pasa y también como parte de la posibilidad de transformar eso que pasa. El segundo elemento es esto de que la rigurosidad que le agrega la participación social es mucha. Son los procesos de participación social, los procesos de participación de los vecinos, de las vecinas, de las mujeres, de los jóvenes, los que habilita la posibilidad de construir conocimiento riguroso sobre las cosas que pasan. Digamos, me parece que eso es lo más importante. Nuestro seminario tiene un título que dice desafío, ¿no? Porque creemos que el saneamiento del río Reconquista, como se comentó en otros encuentros, es el área del Reconquista es un área muy estudiada, y que en realidad hay muchas dificultades para efectivamente sanearlo o
creemos nosotros de que, bueno, que hay desde la academia y de distintos espacios mucha investigación, pero a la hora de la implementación de distintos proyectos, eso ha tenido muchas dificultades. Entonces, parte de hacer visible algunas propuestas que surgen desde los vecinos, la evaluación de algunos proyectos que se presentan y que en eso haya participación de la comunidad que está directamente involucrada, que bueno, que ya las hemos empezado a hacer porque muchos de quienes trabajan en la limpieza de arroyos tienen relevamientos. Ustedes ven afuera, hay una muestra de fotos donde se va registrando distintos eventos y que son los vecinos y las vecinas los que lo sufren y los que lo ven, y que quizá desde las políticas públicas es importante tomar en cuenta, no solo para explicarles cuáles son esos proyectos, sino también para involucrarlos en visiones y de control y de seguimiento de cómo esas obras se van desarrollando. Nosotros somos el Comité de Cuenca que administra y que coordina todas las acciones que se van desarrollando en ese lugar, o al menos eso es lo que deberíamos hacer por función y por ley. En este caso, en San Martín estamos iniciando una obra que hace casi una década se empezó a proyectar y a planear por una gran necesidad que había, que era la de generar un saneamiento ambiental en la zona. Se contrató en ese momento, teniendo la posibilidad de acceder a un crédito BID, se contrató una empresa, a una consultora, que es Halcrow, que hizo un relevamiento y que estableció cuáles eran las áreas prioritarias para empezar a trabajar. La obra que se estableció es un camino de borde, que es el camino, es la puerta de ingreso a otro tipo de obras, porque además del camino ser un fin de urbanización, un parquizado, un alumbrado, también es el ingreso a la salud, a la seguridad, a la educación, a la gente, a los trabajadores. Trabajamos muy en conjunto porque básicamente todas las intervenciones que se hacen desde el partido, desde el municipio, tienen en cuenta este camino de borde que todavía no está construido, pero para nosotros, y es más, si ustedes ven un plano de los que nosotros establecemos como plan de obras, el camino de borde figura desde el comienzo de la gestión. Y eso nos permite a nosotros, por un lado, desde lo que nosotros como jurisdicción y por cuestiones presupuestarias podemos hacer, básicamente hemos avanzado con un plan de pavimentación muy importante. Nosotros no teníamos registro de cuántas calles de tierra había en el área de Reconquista, porque no había planos en el municipio del área de Reconquista. Siempre que hablamos de pavimento, estamos hablando de un desagüe pluvial, de una obra hidráulica. O sea, cada vez que se hace un pavimento, se establece hacia dónde se puede volcar el agua, porque muchas veces se puede hacer un pavimento y ese pavimento puede complicar a un vecino. También ha habido algunos errores en donde en algún barrio hemos hecho algún pavimento que por ahí necesitaba otra obra hidráulica y lo hemos tratado de resolver. Desarrollo urbano es una dirección dentro de obras públicas que tiene a su cargo la urbanización de barrios. Somos los que establecemos cuáles son los proyectos en base a las necesidades que vienen trabajando las otras áreas. De esa manera permitimos una optimización de recursos humanos y también financieros, en el cual nosotros solemos tender a crear ciertas centralidades en donde el espacio público, una plaza, un parque lineal, siempre está cerca de donde está la escuela y cerca de donde va a estar el centro de salud, y básicamente hemos ido transformando la realidad de muchos barrios, aunque sabemos que queda muchísimo por hacer. En ese sentido, también nosotros hemos venido trabajando con proyectos que no podíamos financiar, ¿no? Entonces, básicamente, el Comirrec para nosotros y otros organismos provinciales y nacionales son a los que nosotros acudimos para decir, bueno, tenemos un problema con los zanjones. Lo que da la sensación en esa reunión y en la reunión anterior es que no hay una política pública clara, coordinada, de todos los niveles para enfrentar los problemas.
con este instituto de investigación hace 4 años hicimos con un grupo que estábamos trabajando toda la temática ambiental el relevamiento de una herramienta para poder hacer un relevamiento en los arroyos de acá del conurbano. Es una idea que surgió de compañeros de la cooperativa de limpieza 8 de octubre. Nos encargaron a hacer una herramienta que pudieran ellos registrar las cosas que pasaban en el arroyo y después entregárselo al municipio para que controlara lo que allí sucedía, ¿no es cierto? Entonces nosotros con eso hicimos un mapa, digamos, de dónde están las cosas más preocupantes en las zonas donde ellos recorrían todos los días en su trabajo. Bueno, estamos perfeccionando la encuesta, esta que vamos a hacer. Es una encuesta un poco más completa, si bien releva enfermedades, no es lo principal, o sea, lo que nos interesa principalmente es cuáles son las cosas que llaman la atención a la gente que vive ahí. Que el centro de formación es entendido como un espacio educativo y sociocomunitario, no es solo una escuela técnica de oficios, sino que nosotros lo pensamos transversalmente en esto de las actividades comunitarias y el oficio y la capacitación de adultos para resolver determinadas demandas de los vecinos o intereses, inquietudes que haga falta en el barrio. Entonces el espacio está planificado arquitectónicamente para eso. No hay aulas cerradas, sino que todo tiene un intercambio, todo tiene una conexión, el merendero, el comedor, los cursos de oficio, la primaria, la secundaria, porque así queremos que sea. Las prácticas que se desarrollan en los talleres aportan a resolver las necesidades e inquietudes de los vecinos, y esto, que el merendero, el comedor y las actividades comunitarias son abordadas desde las soluciones educativas, y que el merendero y las actividades que se realizan en el merendero o en el comedor también son oportunidades para aprender, que no solamente la escuela es la que resuelve la formación, sino que el hecho de trabajar en un merendero o en un comedor también es aprendizaje e intercambio de saberes. Con respecto al río Reconquista, en general la dinámica ecológica es poco conocida, pero el río reviste un particular interés. Las variaciones de factores físicos, químicos y ecológicos están apenas un poquito dilucidadas. Algunos estudios previos muestran que hay una biología muy rica, muy variada, que amerita, o sea, que justifica que sea estudiado. La ecología de los ríos urbanos es un tema muy amplio que nos permite desarrollar una serie de temáticas paralelas, como ser la prevención de la salud, la realidad social, la consecuencia de eventos históricos, geográficos, de consensuar entre todos qué es el saneamiento, qué significa por saneamiento, de pensar qué futuro queremos en general. Pero acá ya está el río Reconquista, que se llamó Ríos de las Conchas, porque algo que llamó la atención a los primeros personas que andaban por acá fue la enorme cantidad de caracoles que había en las orillas, y lo llamó Río de los Caracoles o Río de las Conchas, y así se llamó hasta el año 1956, que se cumplió 150 años de la reconquista de la primera invasión inglesa, y hubo una serie de cambios de nombres, y a este río se le llamó justamente Reconquista, y ahí quedó, y así los conocemos todos, y muchas veces parafraseamos y decimos reconquistar la reconquista, pero viene también de un hecho histórico. Este río Reconquista y toda cuenca, me permito hacer un comentario o ver si con ustedes podemos ver por qué es tan importante. Es muy importante. Yo hace casi 40 años que lo vengo estudiando, ojalá tengo para muchos años más, y es motivo de estas reuniones, y da para mucho. ¿Realmente se justifica? No se emplea como fuente de agua para consumo. No se emplea como fuente de agua para riego. No se usa como fuente de energía. No es navegable. Y entonces, ¿para qué sirve, podemos decir? La cuenca de Reconquista agrupa a
una cantidad de habitantes que es casi directa o indirectamente casi la tercera parte de la población de todo el país, a la mitad del mercado consumidor y a la mayoría de las industrias. Eso nos da la idea de la importancia que tiene.